Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir hoy, como todas las noches, nuestro tema de este libro de Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Aro, que es un libro muy antiguo, pero que es muy interesante. Y vamos a invocar al Espíritu Santo para que, ya sea de manera en vivo, ojalá alguien se conecte esta noche, este domingo, o de manera diferida, pues podamos invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir la palabra y también a poder entender las diferentes cosas que se presentan en nuestro diario vivir. Bueno, acuérdense que estos temas se transmiten como a esta hora todos los días, 10, 11 de la noche, cuando yo me desocupo, y ojalá lo compartan para gloria de Dios. Muy bien, vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de la fe, donde pues vamos a ver cuáles son esas necesidades del ser humano para encontrar la fe. Bueno, la pregunta 27 nos dice el Catecismo: ¿es necesaria la fe para salvarse? Y dice: la fe en todo punto es necesaria para salvarse, porque Jesucristo dice: el que no creyere será condenado. Está en San Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, pues que necesitamos de la fe, de la creer en Dios para podernos salvar. Yo, si no creo en algo, pues ¿cómo voy a poder usar o estar pensando en eso para poder alcanzar algo que yo quiero? Vamos a poner un ejemplo. Si yo creo, por ejemplo, humanamente en un equipo de fútbol, ¿verdad?, que yo tengo fe que va a alcanzar el campeonato, pues si empiezo yo teniendo esa fe y después digo: no, por fin no, me ha decepcionado este equipo, yo creo que no va a alcanzar el campeonato, pues se ha perdido la fe. Es decir, me voy alejando del equipo y me voy alejando de las ideas que yo tenía positivas de que ese equipo iba a lograr algo. Aquí la fe es muy distinto, no es comparable, porque en un equipo de fútbol, pues gane o pierda, pues al final de cuentas va a ser su situación de ellos. Pero aquí tiene que ver la salvación de cada uno de nosotros. Por eso nos dice: ¿es necesaria la fe para salvarse? Y nos confirma que sí. Pero no es solamente una fe sin obras. Ojo, a veces los hermanos de otra denominación dicen: no, con decir salvo, con eso es suficiente. No, porque la fe se tiene que demostrar con obras. Y es algo muy interesante e importante que lo tomemos en cuenta. Por eso dice aquí, Jesucristo dice a sí mismo: quien no cree ya está juzgado. Es decir, si yo no tengo la confianza plena en Dios, si no creo en Dios, sino como actualmente, tristemente, hay muchas personas que creen en todo menos en Dios. Creen en la superstición, creen en los horóscopos, creen en la yoga, creen en un montón de cosas que están alejadas de Dios. Un caso concreto, por ejemplo, que me llama la atención del horóscopo, es el hecho de que hay gente que incluso, estaba leyendo la otra vez que había una persona por ahí que no salía de su casa si no leía el horóscopo, porque pensaba que algo le iba a pasar y tenía que saber qué iba a ocurrir. Y la pregunta es: ¿todas las revistas de esto de horóscopos dirán lo mismo para cada, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, para cuando es Piscis, etcétera, para cada signo, ¿verdad? No, porque son inventos del hombre. Pero el problema no es ese. El problema es un mandamiento que Dios nos ha dado, que es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que mi confianza no puede estar puesta en un libro, no puede estar puesta en una ideología humana, no puede estar puesta en algo que es del hombre. Mi fe, mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Vean qué interesante. La número 28 dice: ¿podemos salvarnos? Esa es una pregunta muy interesante y muy actual.
Podemos salvarnos en cualquier fe o religión. Y dice el catecismo que estamos analizando, solo podemos salvarnos en la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Precisamente respecto a esta fe dijo Jesucristo, el que no creyere será condenado. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre su cabeza. Está en San Juan 3:36. Y aquí nos dice algo el Padre muy interesante. Dice, es pues falso decir que no importa, que es indiferente la religión que uno profesa, con tal que lleve una vida honrada e intachable. En verdad que está escrito, el que le teme a Dios y obra bien merece su agrado. Hechos 10:35. Pero el que menosprecia la religión impuesta por Dios bajo pena de eterna condenación no teme a Dios, ni es hombre de bien a los ojos divinos. Si fuera indiferente profesar cualquier creencia, sería inútil que Dios hubiera revelado verdad alguna de la fe, y no tendría objeto todo cuanto hizo para propagarlas. Bueno, aquí tenemos que analizar varios puntos importantes. Vean lo que nos dice. Dice que si nos podemos salvar en cualquier religión, no. La única religión verdadera es la católica, porque es la fundada por Cristo. Históricamente así está. Recordemos el pasaje que dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y a través de los hechos de los apóstoles, cuando se empezaba a hacer la fracción del pan, lo que conocemos actualmente como la Eucaristía, pues es precisamente toda esa historia, todo ese tiempo que viene de una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Ahora hay varios elementos que hay que analizar que son importantes. Hay sus clásicas y puede haber sus excepciones que solo Dios se encargará de decidir cómo se van a dar. Por ejemplo, vamos a pensar de una persona que nació en una iglesia cualquiera, otra en una denominación cualquiera, a lo mejor de religión hindú, se me ocurre, y nunca se enteró de la Iglesia Católica, sino que hay países, ¿verdad?, que la religión está acentuada, estas religiones como la hindú, etcétera, están acentuadas, y entonces esa persona a lo mejor nunca conoció a Jesucristo. Por lo tanto, no puede ser juzgado igual que una persona que supo o que sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y decide irse a otra iglesia precisamente porque pues considera que es más cómodo, o se va a una denominación donde no se confiesan, ¿verdad?, o donde se siente más agradable. No estamos en la iglesia de Cristo por sentirnos así, todos así contentos y felices, no, porque los que estamos somos pecadores. Estamos en la iglesia de Cristo porque Él la fundó, porque Él quiso crearla y crearla en comunidad. Por eso cuando alguna persona nos dice, es que yo creo en Dios, yo creo que Dios está en todas partes, así que no necesito ir a la iglesia, la pregunta sería, como dice acá, entonces, ¿para qué hizo Dios la iglesia? ¿Para qué formó comunidades cristianas, católicas, desde luego, ya con el término actual de católico? ¿Para qué fundó esta comunidad, como aparece y consta en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero ¿a quién le corresponde juzgar? ¿A quién le corresponde juzgar si al final nos vamos a salvar o no? A Jesucristo. Así que aquí no se trata de juzgar, sino se trata de pedir, como dice la palabra. Vean, hay una parte de la palabra interesantísima, si no me equivoco, en 1 Corintios, que dice un solo fe, un solo pastor. Es decir, Dios quiere un solo rebaño. Dios quiere una sola iglesia. Por eso lo que tenemos que hacer todos es pedir por la unidad del mundo, porque todos estemos en el lugar correcto, en donde Dios, en donde Jesucristo quiere que estemos, porque Él fundó la Iglesia Católica. Y la última pregunta que vamos a analizar es la siguiente, la 29, dice, ¿qué iglesia tiene la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y nos dice el catecismo, solamente la Iglesia Católica tiene la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque solo ella recibió esta fe de Cristo, directa, y de los apóstoles, y la ha conservado sin alteración hasta nuestros días.
Bueno, aquí para hablar, pero muchísimo, muchísimo para hablar acerca de nuestra iglesia fundada por Jesucristo. Pero algo que es interesante analizar es lo siguiente, ¿verdad? Todas las iglesias que no son la católica fueron fundadas después de Lutero. De hecho, recuerden que Lutero era un monje católico, ¿verdad? Que tuvo sus diferencias con el Papa y entonces decidió separarse y llevar a todas las personas a su rebaño, a los que tenían a cargo, hacia lo que él quería llevarlos, ¿verdad? Pero esto es muy interesante, ¿por qué? Porque tenemos que analizar que nuestra fe es una fe que tiene que estar cimentada en la verdad. Y la verdad, ya dijimos, es la iglesia católica donde debemos de estar. Qué tristeza cuando nos enteramos que alguien dice, no, pues es lo mismo en cualquier lado. No puede ser. Y había un sacerdote que la otra vez vi que hizo una comparación. Dice, al padre, uno de los sacerdotes que veo, no recuerdo ahorita el nombre, pero decía, no, pues si hasta cuando va uno a comer, no vas a cualquier lado. Porque de repente sabes, aquí no sabe bueno, aquí sí sabe bueno, vas al donde está lo más rico, ¿no? Lo más sabroso. Dice este sacerdote, sí, en eso, que no es importante, buscamos el lugar más adecuado, el lugar que es mejor, pues mucho más en nuestra fe. Tenemos que buscar la iglesia correcta, la iglesia verdadera, la iglesia fundada en este caso, pues lógicamente, por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice algo más, dice, al hablar de la iglesia probaremos que ésta nunca puede errar cuando enseña la doctrina de Jesucristo, que solo la iglesia católica es la verdadera iglesia de Jesucristo. Las demás religiones que se denominan cristianas, luteranos, calvinistas, etc., no pueden afirmar de sí mismo porque, uno, no han recibido su fe inmediatamente de Jesucristo y de los apóstoles, pues que nacieron mucho tiempo después de Cristo, apostatando de la iglesia católica. Lo que se llevaron de la doctrina de Jesucristo al abandonar la iglesia católica no ha conservado sin alteración porque cambia de continuo su fe. Es decir, cuando una persona se va de la iglesia, se darán cuenta que en algunas denominaciones, hasta los mismos cantos de la iglesia católica se llevan, pero es una división, ¿verdad? Es algo que nos tenemos que analizar. Ahora, ¿por qué nos vamos a veces o por qué se va alguien de la iglesia? Bueno, yo siento, y una vez lo puse en Facebook, ¿verdad? Si alguien se va de la iglesia católica es porque nunca estuvo. ¿Por qué? Porque nunca estuvo, porque no profundizó en su fe. Y entonces, si no profundizó en su fe, pues lógicamente viene cualquiera, lo engaña, le dice, sabes que aquí está mejor, y se va. Quien conoce de verdad su fe, quien investiga constantemente acerca de nuestra fe, se dará cuenta que es la iglesia verdadera. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es que los que estamos en la iglesia, pues somos pecadores, tenemos errores, tenemos fallas. Pero acuérdense que estamos en la iglesia no por ser santos, sino por buscar esa santidad precisamente. Entonces ese es el chiste del asunto. La iglesia es santa y pecadora, es una iglesia santa porque fue fundada por Jesucristo, quien es Dios, quien es santo plenamente. Es pecadora porque estamos nosotros, que somos pecadores y estamos de peregrinos, tratando de cambiar nuestra forma de ser, tratando de buscar hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo muy interesante. Estamos en la iglesia verdadera, pero no es como un título que te hayan puesto o como que yo me pongo un letrero, miren, estoy en la iglesia católica, entonces automáticamente ya me salvé. No. Estamos en la iglesia católica, en la iglesia verdadera, pero para podernos salvar hay que hacer lo que Dios nos manda. Hay que cumplir los mandamientos, hay que vivir los sacramentos y hay que hacer lo que nos está pidiendo la iglesia, ¿verdad? Yo no puedo pertenecer, por ejemplo, a un grupo X de lo que quieran ustedes, una asociación civil, algún grupo, por ejemplo, imagínense que yo estuviera en un grupo de fútbol y no juego fútbol. Simplemente voy allá y nada más estoy viendo a todos, pues yo no sé qué sea, nada más que sea el aguador, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que si pertenezco a un grupo, tengo que trabajar en ese grupo, tengo que cumplir los reglamentos de ese grupo y tengo que tratar de hacer que ese grupo funcione mejor. En eso sí se puede comparar a nuestra iglesia. ¿En qué aspecto? Si yo estoy en la iglesia,
pues tengo que hacer las reglas de la iglesia, es decir, tengo que cumplir los mandamientos, hacer y vivir los sacramentos y además hacer que ese grupo, mi comunidad, cada día sea mejor. Es decir, yo tengo que ser instrumento de Dios indigno, pero instrumento de Dios para que exista la unidad de mi comunidad. Si soy catequista, si estoy en liturgia, si estoy en cualquier grupo de iglesia, y si no estoy en grupo de iglesia y solamente voy a misa, pues una invitación a que estés en un grupo de iglesia, porque uno de los principios que Jesucristo puso, pues es vivir en comunidad. Eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, es muy importante que tratemos de vivir nuestra fe, de saber que estamos en la iglesia verdadera, pero pedir por los que no están en la iglesia verdadera para que el Señor se apiade de ellos y si Él quiere, ¿por qué no? También se salven. Y si estamos en la iglesia verdadera, hacer lo correcto para salvarnos. Que el Señor les bendiga, gracias, muy amable. Queda grabado, ¿verdad? Ojalá lo puedan compartir con los demás. Que tengan una excelente noche. Mañana vamos a hablar acerca, Dios mediante, de las propiedades de la fe, que son 4 propiedades que debe ser universal, debe ser firme, constante y viva. Que tengan una excelente noche. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bendiciones.